Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Hay libros que buscan responder preguntas. Otros intentan convencer, enseñar o demostrar una idea. El viaje de Nexus pertenece a una categoría mucho menos frecuente, la de aquellos libros que nos devuelven el hábito de preguntarnos quiénes somos. Manel Mazaira ha construido una obra muy recomendable y singular. Bajo la apariencia de una novela breve, poblada por personajes del siglo XVII y guiada por un gato negro llamado Nexus, se esconde una reflexión sobre el miedo, la identidad, los límites, la culpa, la autenticidad y el valor de las pequeñas decisiones cotidianas. Lo extraordinario de este libro no está en la fantasía, sino en la manera en la que utiliza la ficción para iluminar a aquellos que vivimos cada día. Sus páginas no hablan realmente de brujas, de comerciantes, de soldados, de artesanos. Hablan de nosotros, de esa conversión silenciosa que mantenemos con nuestra propia conciencia cuando nadie nos observa. Nexus no llega a resolver la vida de quienes encuentra, no ofrece fórmulas, no impone camino, ni dicta sentencias. Su presencia es más importante. Recuerda que las respuestas importantes rara vez llegan desde fuera. Aparecen cuando alguien hace una pregunta adecuada, cuando encuentra el valor de escucharla. Y cada capítulo propone un encuentro. Tras él, una invitación a detenerse. Las huellas de Nexus convierten la lectura en una experiencia práctica donde la reflexión abandona el papel para instalarse en la vida cotidiana. Quizás ahí resida una de las mayores virtudes de esta obra. No busca ser leída deprisa, sino lentamente, saboreando lo que se lee. Vivimos en una época de respuestas instantáneas, de opiniones permanentes, de redes sociales, de ruido constante. Frente a ello, este libro reivindica algo aparentemente sencillo y profundamente conmovedor: la importancia de la presencia, del silencio, de los límites saludables y de los pequeños pasos. Es probable que al terminar las páginas no recuerdes todos los nombres de los personajes, sin embargo es muy probable que permanezcan contigo algunas preguntas, algún gesto, alguna frase o un sencillo parpadeo de Nexus. Si eso ocurre, el libro habrá cumplido con su propósito, porque, como descubrirás a lo largo del mismo, hay viajes que no nos llevan a un lugar distinto, sino que nos devuelven poco a poco al lugar donde siempre debimos comenzar, que es nosotros mismos. Su autor, Manel Mazaira, que es consultor, formador y coach en liderazgo e inteligencia emocional. Une experiencia con diseños de procesos, con una mirada narrativa que convierte la reflexión en un viaje y la acción en aprendizaje, y durante años ha acompañado a personas, equipos y organizaciones en procesos de transformación, de liderazgo y de conciencia. Con el tiempo entendió algo importante: muchas veces el verdadero cambio no empieza cuando hacemos más, sino cuando nos detenemos a escuchar de verdad. Y con él vamos hoy a hablar de este libro maravilloso, de este libro que les va a llegar al alma, que se llama El viaje de Nexus, de Manel Mazaira. Manel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar aquí. Un bonito libro, lectura intensa, lecturas de las que siempre te dejan un pozo, porque es lo cierto. ¿Y en qué momento comprendiste que la figura de un gato, y permíteme que comience por ahí, podía convertirse en el mejor vehículo para hablar de crecimiento personal? Bueno, porque un gato representa muy bien, digamos, la forma de acompañar que querían mostrar en el libro. Nexus no recomienda, no aconseja, no te invade,
no te dice lo que tienes que hacer. Tampoco intenta interpretar tu vida mejor, ni te viene a rescatar, ni te viene a salvar. Simplemente observa sin juzgar, crea tu espacio para que tú puedas hacerte tus propias preguntas. Porque a veces no necesitamos a alguien que tenga una respuesta, sino buscamos a alguien y necesitamos a alguien ante quien podamos hacernos las preguntas que en algunos momentos estábamos evitando. Y Nexus se convierte un poco precisamente, ¿no?, en esa presencia, en esa escucha y en alguien ante quien responderte, ya ante quien preguntarte. O sea, Nexus no responde por ti, al final no te va a decir lo que tienes que hacer. Se queda contigo el tiempo suficiente para que puedas preguntarte qué necesitas hacer tú. Nexus nace de la unión entre Neus y Nex. ¿Y cuál de esos dos personajes sientes que se parece más a ti? Pues particularmente creo que son dos mundos diferentes y al mismo tiempo muy cercanos y muy próximos a mí. Por un lado está Neus, ¿no?, un ser humano cuya misión es cuidar sin salvar. Y por otro Nex, que es el gato libre, que no pide permiso para ocupar su lugar ni para ser quien es. En ese encuentro entre lo humano y el animal, la palabra y el silencio, la intuición y la conciencia, la presencia y la acción, la necesidad de cuidar y el respeto por la libertad del otro, creo que hay en su interior mucha profundidad también de Manel. Además, el nombre de Nexus contiene la idea de nexo, de conexión, de vínculo, de integración. Y no es una unión que anule las diferencias, sino que la amplifica. Y creo que eso también tiene un gran significado para mí. ¿Cuánto hay de autobiográfico en las preguntas que aparecen a lo largo del libro? Siempre hay algo, en principio, que va contigo, ¿no? O sea, es decir, al final en muchos casos, mi experiencia me ha hecho ver y cambiar y evolucionar a través del tiempo. Y todo esto, al final, quieras o no, tiene que estar integrado y está integrado dentro de la parte del libro, pero de una forma, digamos, diferente. Es decir, tocamos temas que nos han salido, nos hemos encontrado durante nuestra vida, nuestro balance de vida, durante un tiempo determinado, en un momento determinado, pero no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Y muchas veces cuando estamos en un proceso creativo, como es el caso de escribir un libro, ocurre precisamente eso, ¿no? El autor siempre, y me cuento yo como autor también de obras, de libros y demás, muchas veces vuelca lo que son sus propias experiencias y demás. Y es un libro del que estamos hablando esta noche, que les reitero, se llama El viaje de Nexus, de Manel Mazaira, que yo les recomiendo encarecidamente porque es de esos típicos libros que te dejan un pozo, un halo. Elegiste situar la historia en el siglo XVII. ¿Qué te permitía contar ese contexto histórico que no habría funcionado igual en la actualidad? Bueno, por un lado siempre me ha gustado mucho la historia. Por el otro, el mundo de la fantasía, la historia, toda la parte, digamos, dentro de esa historia y dentro de justamente en ese siglo, las situaciones que sucedieron, como todo aquello que rompía las normas era vilipendiado y al final castigado. Entonces creo que era algo importante transmitirlo de una manera transversal a través de historias propias, ¿no? Al final las historias son probablemente la forma más trascendental, ¿no?, más ancestral que tenemos de transmitir aquello que verdaderamente nos importa. Al final, antes de convertir las vidas en teorías, metodologías, manuales, siempre hemos utilizado relatos, símbolos, metáforas para hablar sobre cosas tan importantes como el miedo, el amor, la pérdida, la identidad o nuestras propias decisiones, ¿no? Una explicación puede decirte qué pensar. Sin embargo, una historia te permite descubrir qué despierta dentro de ti. Y el hecho de que haya también sucedido, que haya
partes, entre comillas, o sea, es decir, simbólicas, hace que ese mensaje pueda llegar sin invadir y que cada lector pueda encontrar su propio significado. Que es muy importante porque hace de una especie de psicólogo literario, que es muy importante. Has afirmado que una buena pregunta puede abrir más caminos que un gran consejo. ¿Cuál es la pregunta que más habría cambiado tu vida? Para mí la pregunta clave y la pregunta raíz del propio libro es: ¿qué sucede cuando te preguntas? Y eso es algo que es importante, porque yo prefiero decir, por ejemplo, que esto no es un libro de autoayuda, esto es un libro de autoespacio, que es muy diferente. Y no porque se rechace la ayuda, sino porque no pretende añadir otra receta a una vida que normalmente a día de hoy está llena de instrucciones. Nos tienen lo que debemos, lo que tenemos, lo que siempre nos dicen lo que hay que hacer, ¿no? El libro busca un espacio necesario para que aparezca una reflexión propia, para que puedas reconectar contigo mismo con lo que necesitas realmente tú. Entonces, Nexos no te dice qué debes hacer con lo que sientes, te invita a permanecer el tiempo suficiente para escucharlo y desde ahí, desde otro lugar, poder elegir de una forma consciente. El libro igualmente evita dar respuestas cerradas, una tónica, ¿no?, general que discurre a lo largo de sus páginas. ¿Es una decisión consciente desde el principio? ¿Lo planteaste así para que la persona, cuando lo está leyendo y se formule muchas veces esas preguntas que plantea el mismo, tenga que ser ella misma o él mismo el que le encuentre una respuesta? Totalmente, de hecho esa es la raíz del libro, que no es un libro de autoayuda, es un libro de autocrecimiento, de autoespacio. Al final vivimos como habías comentado antes, ¿no?, en un mundo lleno de ruido, de inmediatez, de presión social, ¿no? Recibimos mensajes constantes de lo que tenemos que hacer, cómo debemos de vivir, lo que tendríamos que haber conseguido, y todo esto lo vamos incorporando, esas expectativas y determinadas formas de responder como si fueran patrones nuestros y se convierten en automáticos. El problema no es tener realmente automatismos, ¿sí?, porque al final lo necesitamos. Cada día vivimos más de 1 millón de decisiones, por eso necesitamos los automatismos. Pero lo que necesitamos también es permitir, es decir, que decidan también aquellas cuestiones que requieren presencia y reflexión. Y aquí, por ejemplo, me recuerda a Daniel Kahneman, ¿no?, que hablaba de dos formas de pensamiento: el sistema 1, que es más rápido, intuitivo y automático, y el 2, que es más lento, más deliberado, que requiere atención. Necesitamos los dos. El problema es cuando solo utilizamos el primero, la respuesta automática, y no somos conscientes de que vamos incorporando esos patrones que no los hemos aceptado, pero lo hemos adquirido. El libro introduce un poco esa pausa entre lo que sucede desde el lugar en que nosotros queremos verlo y nuestra manera de responder. Es una elección. ¿Qué papel juega también en el libro, en esa nube, en la gata que inspira el nacimiento de Nexus? Bueno, pues Nube es mi gata y fue precisamente la precursora de por qué elegí un gato, porque me demostró justamente, ¿no?, o sea, es decir, una forma de acompañar que era perfecta para lo que quería trasladar, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque nació, es decir, al final el viaje de Nexus nació de Nube, mi gata, nació también de las páginas matutinas de Julia Cameron, un libro que aconsejo, El camino del artista. Yo estaba buscando al principio escribir un libro, estaba intentando explorar más mi creatividad, y Julia Cameron, dentro de los muchos ejercicios que propone escribir 3 páginas matutinas cada día. Yo cada mañana escribía sin corregirme, sin juzgar lo que aparecía y sin saber dónde me llevarían aquellas palabras. Entre esas líneas de mi gata Nube también empezó a surgir Nexus, primero como una presencia, ¿no? Luego ya llegó la voz, los personajes y
todo lo que fue el universo, ¿no? Y lo bonito que creo que realmente pues me satisface, ¿no? Y es que tiene mucho sentido que además el libro naciera así, porque su propio mensaje habla de eso, de crear espacio, de no empujar, de dejar de forzar y permitir que algo que ya está dentro de tu interior se pueda manifestar. Que es muy importante y mientras escribía, ¿hubo algún capítulo que te costara especialmente o que llegara a sacarte algún tipo de transformación interior en ti? Hay un capítulo que me parece, creo que trascendental y que todos en algún momento lo hemos vivido y construido. Hay una historia construida alrededor de un espejo y lo importante no es realmente o únicamente lo que refleja, sino la mirada con la que el personaje se observa. A veces pensamos que necesitamos transformarnos por completo, cuando en realidad lo primero que necesitamos revisar es la manera, el lugar desde el que nos estamos mirando. Entonces es una historia que recoge muy bien la forma de actuar de Nexus, ¿no? No intenta arreglar el personaje desde fuera, crea una situación en la que pueda observarse desde otra manera, ¿no? A veces vivimos de una manera externamente con amabilidad hacia los demás, para con los demás, y con nosotros mismos nos autoexigimos muchísimo, somos menos amables. Hay una frase, ¿no?, dentro de ese capítulo, ¿no? No eres el espejo, eres la mirada. Y esa frase creo que en algún momento la hemos vivido todos y cada uno de nosotros. Son las palabras de nuestro invitado de esta noche, que estamos con él hablando del viaje de Nexus, Manel Mazaira, que nos está explicando, bueno, cómo son estos relatos que acompañan y te ofrecen un lugar donde poder escucharte y reencontrarte contigo mismo o contigo misma, que es muy importante. ¿Cuál fue el mayor reto al equilibrar narrativa, reflexión, desarrollo personal, sin caer en el tono de un manual de autoayuda? Para mí el mayor reto fue encontrar el equilibrio entre una historia y lo que lleva dentro de la historia. Y no solamente ello, sino que llegara en algún momento, porque no es un libro que llegue en el mismo momento para todas las personas. Entonces puede resonar especialmente en personas que están atravesando una transición, una duda o la sensación de que algo en su vida ya no encaja como antes. Pero también simplemente alguien que quiera dar un primer paso. Entonces para mí era importante encontrar el equilibrio de que ese primer paso siempre fuera elección de la propia persona, del propio lector. Muchos lectores reconocerán emociones propias en los personajes. Es imposible abstraerse de eso. ¿Hubo alguno del que te resultó más difícil desarrollarlo o incluso despedirte de él? Bueno, creo que forma parte de mi propia experiencia profesional y de evolución, ¿no? Como formador, como mentor. Mi experiencia me ha enseñado al final que no puedes tener ni un solo estilo de liderazgo, ni solo ser formador, ni solo ser mentor, ni solo aplicarlo a todas las personas y circunstancias. Necesitas disponer de un abanico y aprender a leer qué requiere cada momento. A veces tendrás que orientar, otras veces escuchar, preguntar. Simplemente estar en silencio, apoyar o retirarse un poco. Para mí esto es clave y forma una evolución propia de mi persona, en este sentido de mi evolución hacia la parte de coaching. El estar presente, el apoyar, el estar allí sin invadir, el no estar recomendando, ni decir bajo tu experiencia, ni bajo tu prisma, bajo tu mirada, qué es lo que tiene que hacer la otra persona, fue lo que más al principio complicado me supuso. Igualmente,
¿qué conversación esperas que tenga el lector consigo mismo después de cerrar el libro? Pues no me gustaría que terminara el libro sabiendo muchas cosas sobre Nexus. Lo que sí me gustaría es que terminara escuchándose un poco mejor a sí mismo. Que alguna historia, alguna imagen, alguna pregunta continuara acompañándolo después de cerrar la última página y que le diera tiempo y espacio para reflexionar acerca de ello. Al final, el verdadero viaje no es solamente el que recorren los personajes, es el que empieza el lector cuando vuelve a su propia vida. Y eso es lo más bonito del libro, ¿no? Que al final el libro deje de pertenecerte para comenzar a pertenecer al propio lector. ¿Crees que el viaje de Nexus termina aquí o este personaje todavía tiene nuevos caminos por recorrer? Pues tiene nuevos caminos por y ya está recorriendo esos caminos que creo que forma parte de esa transformación y del cambio de identidad del propio Nexus. Pues tienes gato, ¿verdad? Me has dicho que tienes una gata. Nube, sí, exacto. ¿Verdad? Estás acostumbrado entonces a convivir con felinos y bueno, independientemente de lo adorables que son, siempre nos enseñan algo. A mí, yo tengo 3 y a mí siempre me enseñan algo. Por eso he encontrado este libro tan singular, tan particular. Es muy difícil el ejercicio de escribir un libro de estas características como el que ha escrito Manel, pero cerrar un libro suele significar llegar al final de una historia. En el viaje de Nexus ocurre exactamente lo contrario. Las páginas terminan cuando empieza el verdadero recorrido, el que cada lector continúa fuera del libro. Durante este viaje hemos visto a personas enfrentarse al miedo, a la culpa, a la duda, a la necesidad de agradar, al peso del pasado, a la dificultad de aceptar quiénes son realmente. Ninguna de ellas encontró una solución milagrosa, porque no la suele haber. Lo que encontramos es algo mucho más valioso, un pequeño paso posible. Y ese es quizás el mayor aprendizaje que deja Nexus, la transformación que rara vez llega de golpe, que se construye con decisiones discretas, con límites trazados a tiempo, con preguntas honestas y con la valentía de avanzar incluso cuando el mapa todavía no está completo. En una época en la que se premia la inmediatez, la velocidad, el libro reivindica la pausa. En un mundo lleno de respuestas rápidas, apuestas por las preguntas, y donde tantos buscan héroes, nos recuerda que a veces basta una presencia serena para que alguien descubra su propio camino. Quizás por eso es posible que este libro les resulte tan particular. Y si eso sucede, no sucederá o no ocurrirá porque el gato haya regresado. Será porque su verdadero hogar nunca estuvo en esas páginas, sino que ese espacio interior es donde aprendemos a confiar en nuestra propia voz. Los buenos libros no terminan cuando se cierra la última página. Permanecen en los gestos, en las decisiones y en las conversaciones. Y ojalá este sea el caso del viaje de Nexus. Y si algún día vuelve a escuchar el ronroneo que coincide con el ritmo de tus propios pasos, quizás no sea casualidad. Tal vez solo sea el recuerdo de que siempre puedes empezar de nuevo, un pequeño paso cada vez, que es lo que propone este viaje de Nexus de Manel Mazaira. Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y enhorabuena por tu libro. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder transmitir qué es el viaje de Nexus. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.